hermanos, vamos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y versículo 42. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Y este texto hemos estado hablando un poquito acerca de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia, y nosotros hablamos la última vez que tocamos este tema, hablamos acerca de quiénes son los que deben estar, ¿verdad? En la comunión de una iglesia local, y los que están en la comunión de una iglesia local son los creyentes verdaderos de todo el mundo y de todas las edades, los que son miembros de la iglesia que es su cuerpo, y los que deben ser miembros de una iglesia local deben ser verdaderos creyentes. Leímos que son santos, leímos que son discípulos, leímos que son los que siguen el camino de Jesús, ¿verdad? Hablamos un poco sobre eso y también hablamos acerca, pero también hay una marca de eso sobre los que son verdaderos creyentes, y una de las cosas es que el verdadero creyente persevera en la doctrina, ¿verdad? Vamos a leer ese texto en Hechos capítulo 2 y versículo 42, dice así la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y uno de las cosas que debe marcar a aquellos que son verdaderos creyentes es que perseveran en la doctrina de los apóstoles. Ahora, cuando nosotros escuchamos esa frase que dice doctrina de los apóstoles, la palabra doctrina significa enseñanza. La enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. Y, por ejemplo, es muy importante entender que Cristo no anduvo todos los lugares que anduvieron los apóstoles, que Cristo no enseñó todo lo que enseñaron los apóstoles, sino que ellos aprendieron de él, es decir, lo que está escrito, ¿verdad? Porque no sabemos todas las palabras que el Señor Jesucristo pronunció, no las sabemos porque la misma Biblia nos dice, la Biblia dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, y también se podría decir que también dijo muchas cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También hay otro texto que dice que no cabrían los libros de todas las cosas que dijo e hizo Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando leemos que aquellos que son verdaderos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esa doctrina de los apóstoles es la doctrina que Jesús les enseñó a ellos, y que después de la ascensión de Jesús, como el Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque así van a recibir el espíritu de consolación, el espíritu de Dios, ese espíritu que procede del Padre, y es enviado por el Hijo a nosotros, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él los va a enseñar. Entonces hubo cosas que recibió Pablo. Pablo no anduvo con Cristo, pero Pablo es parte de esa doctrina de los apóstoles. Pero Pablo recibió revelación de Cristo. La primera revelación que le dio es: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿Verdad? Dura cosa de dar coces o patadas contra el aguijón. Entonces, amado hermano, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, la doctrina el Señor apóstol Pablo y todos los apóstoles, Juan, Mateo, todos los apóstoles, todos, algunos escribieron escritos que están dentro del canon bíblico, otros no sabemos que, ¿verdad? Tomás no sabemos si escribió, no sabemos si Jacobo escribió. Jacobo, habían dos Jacobos, el mayor y el menor, y también estaba Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesús, que es el que escribió la epístola de Santiago, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, muchas veces la doctrina es atacada por aquellos que dicen, bueno, yo me acuerdo de un amigo muy querido que yo tengo, él decía,
Es que Pablo no fue apóstol con el Señor, entonces las cosas de él pues son secundarias. Hay otros que dicen, el apóstol Pablo no andó con el Señor, otros dicen que él fue un abortivo, que él mismo lo dice, pero en realidad Pablo dice que yo fui un abortivo, cuando él dice eso, es uno que nace antes de tiempo. Él se está comparando con el resto de la nación de Israel como israelita. Él está diciendo, yo nací antes de que el resto de los míos nacieran, antes de tiempo. Entonces, amados hermanos, muy importante, perseverar. Perseverar significa continuar, sin desviarse a la izquierda o a la derecha. Muchas veces, eh, fíjense que la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, preparado para toda buena obra. Fíjense que la palabra de Dios no dice, toda palabra de Dios es inspirada, dice toda escritura, porque es lo que se escribió. Y obviamente eso son palabras que se pueden leer. Como dice el Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, amados hermanos, es bien importante hacer hincapié en eso de la escritura. Toda escritura es inspirada por Dios. Escritura. ¿Por qué? Porque la regla de fe y conducta para nosotros es la escritura. Como dijeron los reformadores hace tantos años, cuando la iglesia en alguna edad, y no toda la iglesia, porque Dios siempre ha perseverado un pueblo, un remanente que está pendiente, siempre estuvo fiel a la palabra. Yo no creo esa narrativa de que la iglesia siempre, que la iglesia romana era la iglesia y de momento pues hubo descontento. No, siempre ha habido hermanos fieles fuera del sistema, siempre. Y si usted estudia la historia de la iglesia cuidadosamente, usted va a ver que siempre hubo grupos que no se sujetaron a esos designios humanos, porque también hay maestros evangélicos que enseñan, como que sugieren eso en su enseñanza, de que esa era la única iglesia. No, amados hermanos, Dios siempre ha tenido hermanos y hermanas que se han querido reunir sencillamente a su nombre, que han rechazado todo sistema humano. Y, pero, ¿por qué es importante la doctrina escrita de los apóstoles? Escrita, de nuevo, toda la escritura es inspirada, toda escritura, lo que está escrito, es inspirado por Dios. Porque, amados hermanos, así como en la Edad Media, ¿verdad? Y desde el año 400 en adelante hasta los 1500, gran parte de la cristiandad profesante se envolvió en la tradición, en el misticismo, en el magisterio de una tradición de la iglesia por tantos años y se olvidó de la doctrina de los apóstoles, y que es la doctrina de Cristo. Es la que ellos aprendieron. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y esto, él dice también que lo que he recibido, lo he recibido del Señor. Entonces, amados hermanos, también está el otro extremo que lo vemos hoy en día. El otro extremo de hoy en día es el extremo de que no solo la tradición, el magisterio es un extremo, el magisterio significa la enseñanza de la doctrina, el dogma de la iglesia romana, pero el otro extremo es muchos que le dan énfasis a experiencias y sentimientos y emociones, y eso no es conforme a la escritura. Sí, obviamente si yo leo un salmo y si leo una escritura puede causar emociones y sentimientos en mí, pero esos son basados sobre la escritura, no son basados sobre cosas que yo siento o hago. Toda la escritura. Entonces, si yo voy a basar una acción, si yo voy a tomar una acción y yo voy a tomar una decisión, tiene que ser basada sobre la escritura. Si nosotros como iglesia local vamos a tomar una decisión, tiene que ser basada sobre la escritura y la doctrina. A mí un querido hermano una vez me dijo, él era muy bien intencionado, pero cuando yo vivía en Estados Unidos, él creía en la unidad de los creyentes, creía que todos los creyentes deben ser unidos, y eso es bueno, porque el Señor Jesucristo dijo, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Allí en Juan capítulo 17, él dijo que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ahora, esa unidad tiene que ser basada sobre la verdad, no puede ser basada sobre sentimentalismos. Entonces él me dijo, este amado hermano,
al que le tengo mucho cariño y de hecho se hospedó conmigo un tiempo en lo que él se mudaba. Él se mudó de Centroamérica a Estados Unidos y vivió conmigo un tiempo en lo que conseguía casa, arreglaba todas esas cosas. Y él me dijo, no, una vez estamos reuniendo un estudio bíblico informal en una casa. Estamos comiendo y hablando de la palabra. No, pero yo no creo en doctrina. Entonces, si no cree en doctrina, ¿en qué cree? Porque doctrina significa enseñanza. Y entonces, amados hermanos, hay personas que toman decisiones y dicen, no, es que yo tuve tal sueño, tal presentimiento. Bueno, si su sueño y su presentimiento se conforman a lo que dice la Escritura, entonces está bien. Pero si no, no. Entonces, y yo no puedo darle porque mis sentimientos, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, a los devaneos del corazón no se le puede hacer mucho caso. Pero si ese corazón, como dice la palabra de Dios, ese corazón está sujeto a lo que dice la palabra de Dios y tiene sus pensamientos en Dios y en su palabra, entonces la paz de Dios va a estar con él. Y así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo voy a leer. La palabra de Dios nos lo dice. Dice, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Y aquí obviamente el creyente está actuando según lo que la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Entonces en toda oración y ruego, con acción de gracias, sed agradecidos en todo porque esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en qué? En Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el verbo divino. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Entonces Jesús es el verbo divino, es la palabra divina de Dios. Entonces Él guardará ¿qué? Nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, esto es complementario con lo que dice el primer capítulo de Filipenses, ¿verdad? Y, y esto pido en oración que vuestro amor, y obviamente el amor es la fuente de todas nuestras acciones y de todo lo que decimos, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en discernimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios y de Cristo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, amados hermanos, por eso es importante la doctrina, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué incluye esa doctrina, verdad? Ahora, he mencionado y debo decirlo antes, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y vamos al versículo, creo que es el 28, si no me equivoco. Mateo capítulo 7. Me disculpan que se me perdió un poquito aquí. Mateo capítulo 7 y versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos desde el 24. Mateo 7, 24. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, la doctrina de Cristo, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Y esa es la autoridad que tenemos, amados hermanos, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles que es basada sobre la doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles dice,
Y aquí en esta parábola él habla sobre la roca. La roca es Cristo, nos dice la palabra de Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ellos, como dice, como leímos anteriormente, cada cual sobre edifica. Los apóstoles pusieron Cristo en la roca y los apóstoles pusieron sobre él, y sobre esa nosotros construimos sobre la doctrina de los apóstoles. Y amados hermanos, eso es muy importante. Vamos al capítulo 22 y versículo 33 de Mateo. Mateo 22, 33. Mateo 22, 33. Dice así la palabra de Dios en Mateo 22, 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, maestro, versículo 24, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba, de su doctrina. Se admiraban de su doctrina. ¿De quién? La doctrina de Cristo. De la doctrina de Cristo, amados hermanos, muy importante. Eso. Vamos también a Juan, a segunda epístola de Juan, a la segunda epístola de Juan y versículo 9. Vamos a la segunda epístola de Juan y versículo 9. La segunda epístola de Juan y versículo 9. Segunda epístola del apóstol Juan y versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Bueno, vamos desde el versículo 7 para conectar. Segunda epístola de Juan, es un capítulo solamente, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Dice aquí, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice, si alguno, pero hay algunos que se extravían, es decir, se salen del camino, se pierden del camino. Es como si uno fuera a un camino, como usted va a los grandes montes de Puerto Rico, si usted va al Yunque, si usted va a Monteguilarte, hay unos letreros puestos por la autoridad que dicen no se salga del camino porque se pueden perder. Y hay gente que se ha perdido en esos montes y no han sido encontradas. Entonces dice, así mismo dice aquí, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Pero él dice también que el que se extravía de la doctrina de Cristo, que se extravía, es decir, se sale del camino, ¿verdad, amados hermanos? Entonces vemos que la doctrina de los apóstoles, de la cual nos comenta
Nos comenta el autor de Hechos que perseveraban en la doctrina, es la doctrina de Cristo. Aquí específicamente en Juan, en, en Mateo ahí leímos acerca de que Cristo es esa roca, ese fundamento. Y el que no construye sobre ese fundamento es como una casa construida sobre la arena. También leímos en Mateo capítulo 22 o 23, leímos acerca de la resurrección, la doctrina de la resurrección. Por eso el Señor Jesucristo le dice, erráis ignorando las escrituras, porque Dios no es Dios de muertos, Dios Dios de vivos. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Eso es muy importante, amados hermanos. Ahí vemos que Cristo enseñó sobre la resurrección. Más adelante Pablo nos da más información. Por eso es que Cristo dijo, ustedes harán hasta más grandes obras más que yo. ¿Por qué? No porque ellos fueran más grandes que Cristo, porque Cristo vivió en un lugar bien. O sea, Cristo no viajó a muchos lugares. Los apóstoles fueron hasta la India, hasta España, hasta Italia, hasta África. Y diferentes creyentes. Y hicieron y resucitaron personas y sanaron personas. Pero ¿sabe qué? Tenían el poder de Cristo con ellos. Por eso él dice, y mayores que estas harán. ¿Por qué? Porque van a alcanzar otras personas que yo no he trabajado aquí en la tierra. ¿Verdad? Eso es lo que se refería, no que eran mayor que Cristo. Eso hay que cuidar con eso. Entonces ellos llevaron esa doctrina de Cristo, la llevaron a muchos lugares, amados hermanos. Entonces es muy importante. Y aquí leemos acerca de la doctrina de la encarnación de Cristo. ¿Verdad? Porque había algunos que enseñaban que Cristo vino como espíritu y tomó apariencia de hombre, mas no era hombre, ¿verdad? Los gnósticos y otros filósofos que decían que lo material no es bueno. Pero Cristo, su cuerpo no vio corrupción. El cuerpo de Cristo era un cuerpo sin pecado y no vio corrupción. Entonces, amados hermanos, y también, entonces él dice eso es anticristo, porque muchos anticristos, ¿verdad? Dice también la epístola de Juan. Entonces no voy a entrar en eso porque eso es otro tema. Pero entonces también, ¿y qué doctrinas, amados hermanos? Ya vimos un poquito sobre la resurrección. Hay otras doctrinas, ¿verdad? Que se hablan en la palabra de Dios. Y esas doctrinas son muy importantes. eh, y hacemos bien en obedecerlas. Ahora, vamos a ver otra cosa. Otra advertencia que el Señor nos dio, ¿verdad? Eh, vamos a Tito capítulo 2 y versículo 1. Tito 2:1. Tito 2:1. Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2 y versículo 1. Esto ya es una exhortación que el apóstol Pablo le dio a uno de sus discípulos, a Tito. Y él le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, porque hay muchas doctrinas, ¿verdad? Hay muchas doctrinas. La exhortación de la palabra de Dios, ahí en Tito, es que tú, y esto es para todos nosotros, se lo está diciendo a Tito, pero él lo está diciendo a todos nosotros, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la sana doctrina, como hemos visto, es lo que habló Cristo y el fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, lo que es sano. Fíjense lo que sigue adelante. Aquí ya vemos no solo doctrina teológica en cuanto a la resurrección, la divinidad, la humanidad de Cristo, cosas de la salvación, etcétera. Pero fíjense que también la doctrina tiene un aspecto práctico, no solamente se queda en la academia, no solo se queda en discusiones acerca de que Cristo era 100% hombre, 100% Dios, de la resurrección, que es un misterio, como dice Pablo, de la transformación de los cuerpos. Pablo abunda más eso. Esos son ya temas teológicos, ¿verdad? Que son importantes, temas de cuestiones doctrinales, pero también la doctrina tiene un efecto sobre nuestras vidas, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo usamos nuestros recursos, etcétera, etcétera. Y dice ahí en el versículo 2, bueno, lo voy a leer de nuevo el 1, Tito 2:1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios. Aquí no se refiere a ancianos pastores, aquí se refiere a hombres mayores de edad, a adultos mayores, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, ¿verdad? No insensatos, que hablen las cosas que deben hablarse, que no hablen cosas que no deben hablar, ¿verdad? Que actúen con prudencia, sanos en la fe.
Hablamos de la sana doctrina, sanos en la fe que hemos recibido. Como dice Judas, contended por la fe recibida. Como dice Lucas, oh Teófilo, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Que seamos sanos en la fe, en el amor. Y el amor es el motivo, la motivación por la cual muchas de las cosas que tenemos que hacer nosotros, en la paciencia. Ahora habla de las ancianas, de nuevo refiriéndose a su edad, ¿verdad? Adultos mayores. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué es el porte? Su apariencia, ¿verdad? Reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú, Tito, un joven, le está diciendo, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Integridad es actuar correctamente en cualquier circunstancia, aunque nos cueste, ¿verdad? Seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces ahí ya sabemos nosotros. Bueno, vamos a seguir leyendo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios en nuestro Salvador. Fíjese, ahí vemos la deidad de Cristo, otra doctrina, Dios nuestro Salvador. Y esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Verdad? También dice otro texto en Tito, en Timoteo. Ahora, la doctrina de Dios, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Jehová Salvador. Dios es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es Dios. Ahora, vemos que la doctrina no solamente afecta a nuestro intelecto, la doctrina debe adornar lo que decimos con buenas obras, con prudencia, con amor, con casta, que significa pureza, con pureza, con todas esas cosas, la doctrina se adorna. Yo he escuchado grandes maestros teólogos, he escuchado, y saben mucha doctrina, y sana, buena doctrina. Se sabe en la Biblia, se sabe en el griego, se sabe en el hebreo, se sabe en el arameo, se sabe en la historia de la iglesia y qué dijo Santo Tomás de Aquino y qué dijo San Jerónimo y qué dijo Ireneo de León y qué dijo Policarpo de Esmirna y qué dijo San Agustín de Hipona. La conocen la historia y quiénes son los valdenses y quién. Pero uno ve su comportamiento, cómo tratan a las personas, cómo hacen las cosas, sus palabras a veces, sus enojos, su falta de paciencia. Pero amados hermanos, la buena doctrina, la sana doctrina, está adornada con un carácter cristiano como el de Cristo, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, sino que respondía que encomendaba la causa a Dios, que juzga justamente. Él encomendaba todo a Dios. Ahora, no quiere decir que nosotros no podamos decir, bueno, esto quizás no es cierto. No está diciendo eso. Pero, amados hermanos, la sana doctrina no es solo saber lo que es correcto, es hacer lo que es correcto. No es solo tener mucho conocimiento para que la gente tenga admiración de uno, es también que nuestra doctrina sea adornada con el carácter de Cristo, que nuestra vida sea como un perfume, una fragancia que sube hacia Dios de una vida, ¿verdad? En humildad. Como dice el apóstol Pedro, fíjese que él aprendió una gran lección, un gran líder. El apóstol Pedro fue un gran líder y él dice, ¿verdad? Él dice que nosotros debemos con humildad y mansedumbre, con temor a Dios, dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. El apóstol Pedro dice eso. Y entonces nosotros debemos tener el conocimiento, debemos conocer la sana doctrina. Y, y eso es muy importante, amados hermanos, ¿verdad? Este, eh, Ser humildes delante de aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en vosotros, dice el texto. No me acuerdo si era la segunda epístola de Pedro o en la primera, eh, pero sí es un texto muy importante, ¿verdad? Que con humildad, con mansedumbre, respondamos, defendamos esa fe.
Pero también debemos contender por la fe, dice Judas. Judas no el Iscariote, sino la epístola de Judas. Dice que debemos contender por la fe una vez dada a los santos. Debemos luchar por ella. No debemos llevarnos por todo viento de doctrina, ¿verdad? Entonces debemos ser estables. Si estamos sobre esa roca, que es Cristo, debemos estar estables y no ser llevados por todo viento de doctrina, como nos dice la palabra, ¿verdad? Nos dice que no debemos ser llevados por todo viento. Vamos a leerlos. Vamos a 14, Efesios 14, Efesios 14, perdón, 4:14, Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice Efesios 4:14. Dice, bueno, vamos desde el 11. Bueno, vamos desde el 10. Desde el 10, perdón. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarlo a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, ¿qué nos dice aquí Efesios? Siguiendo la verdad en amor. Hay otros textos dice enseñando. Se puede traducir como enseñando la verdad en amor. Fíjese, un adorno de la doctrina, enseñando la verdad con amor. Es triste, yo conozco también, si usted busca en los videos en internet, usted va a ver mucha gente haciendo debates. Y muchas veces son debates importantes y uno ve el conocimiento tan bueno que tienen de la palabra de Dios y de las doctrinas y cómo robustamente ellos enseñan y defienden su posición. Pero muchas veces se hace con falta de amor. Pero aquí dice, siguiendo la verdad en amor, otro adorno de la doctrina, ¿verdad? Nuestra doctrina debe estar adornada con un carácter cristiano. Nuestra doctrina no es solo tener conocimiento, es ponerlo en práctica. Y no solo ponerlo en práctica, es enseñarlo con amor, como dice la palabra de Dios. Me gusta como dice, ¿verdad? La versión en inglés dice, sino que enseñando la verdad. Aquí dice siguiendo la verdad. Obviamente siguiendo es poniendo en práctica el amor. El amor que debe ser la motivación de todos nuestros hechos, el motivo. Entonces, amados hermanos, qué triste es ver personas que conocen mucha doctrina y se pasan murmurando unos de otros o se pasan peleando, como uno ve en las redes, y uno pone un vídeo y el otro le contesta un vídeo de 2 horas, como si fuera tan importante contestar a algo. Mire, usted enseña la palabra de Dios. Y si hay alguien que lo acusó, deje que Dios bregue con eso. Usted siga adelante. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, le dijo, porque Pedro le dijo, ¿y qué de este? Señalando a Juan. Le dijo, ¿qué te importa? Bueno, lo voy a hacer un poquito más en arroz y habichuelas. ¿Qué te importa lo que yo hago con él o así? Yo quiero que él se viva hasta que yo venga. Sígueme tú. Y ahora, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigáis sus pisadas. Y el ejemplo de Cristo fue un ejemplo de humildad, fue un ejemplo de templanza, de mesura, de dominio propio. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, si yo quisiera, yo podría llamar legiones de ángeles y puedo cortar todas las orejas que quisiera, como el apóstol Pedro cortó una oreja y dijo, guarda tu espada, ¿verdad? O sea, yo tengo todo el poder para llamar y hacer y destruir a toda esta gente, pero el Señor Jesucristo mostró templanza, dominio propio, ¿verdad? Y amados hermanos, la doctrina debe adornar, nuestra doctrina debe estar adornada con esas cualidades de Cristo, ¿verdad? Y obviamente no hemos hablado en detalle acerca de ninguna doctrina, simplemente hemos hablado del tema de la doctrina per se, de la enseñanza, y
Y aquí yo estaba también viendo en esa lista, como nosotros hemos leído, que se me pasó la página por el viento, perdón, y dice, ¿verdad? Vemos la doctrina y esa doctrina debe adornar a los cristianos maduros, debe adornar a las mujeres y a los hombres, esa doctrina debe adornar a los creyentes más jóvenes. ¿Para qué? Para que el testimonio, como dice aquí en el Tito cuando leímos, para palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque yo puedo decir muchas verdades, pero si lo digo en enojo y gritando, y si lo digo con malas palabras, como yo he visto, yo vi un gran pastor que es muy respetuoso y él ¿verdad? Ya en Estados Unidos, hablando malas palabras desde el púlpito, obviamente eso no adorna la doctrina de Cristo. Y tenía buena doctrina. Oh, sabe mucho más la Biblia que yo, mucho más, mucho más. Pero amados hermanos, eh, para que los que demás tengan buen testimonio de nosotros, debemos adornar la doctrina con integridad, con un carácter cristiano verdadero. Y dice aquí más adelante, ¿verdad? Adelante en ese texto, en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la deidad de Cristo, como dije anteriormente, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Estoy en Tito 2, del 13 al 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Con cuál autoridad? ¿La autoridad de Tito? No, la autoridad de Cristo, que es el que le da autoridad de la palabra. Nadie te menosprecie. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de doctrina, la doctrina tiene que estar adornada con buen comportamiento, con integridad, con un carácter cristiano, con un carácter como Cristo, para que podamos ser útiles enseñando la doctrina a otros. Ahora que hablamos el domingo pasado sobre la doctrina, hablamos sobre la venida de Cristo, es una doctrina esencial, ¿verdad? Hay doctrinas que son muy importantes, la deidad de Cristo, su humanidad, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria. Fíjese que allí en Mateo dice que José no conoció a su esposa, a María, su mujer, hasta que dio a luz a su primogénito. Algunos textos modernos de la Biblia omiten esa palabra, primogénito. Primogénito, muy importante, ¿por qué? Porque él nació de María Virgen. Entonces, amados hermanos, cuidado con algunas de esas versiones modernas de la Biblia que, que omiten textos así. Uno lee y a vista de Guaraguao no se ve mucho, ¿verdad? Bueno, visto que Guaraguao tiene buena vista. Diría, a vista de pájaro, la gente usa eso porque el pájaro está ahí por ahí, ¿verdad? Sondeando. Y amados hermanos, pero nosotros debemos leer cuidadosamente la palabra y algunas de esas Biblias, en esas Biblias parece, oh, no, se oye igual, es lo mismo, pero en palabras modernas, no. Hay muchas palabras cambiadas, hay muchas palabras eliminadas, porque siguen textos que a mi entender son basados en, en un acercamiento científico, empírico al milagro de la preservación de las escrituras. Las escrituras fueron preservadas providencialmente por Dios. No es cuestión de científico y de saber cuántos escritos hay, cuántos manuscritos, eso es otro tema. Pero en cuanto a la segunda venida de Cristo, amado, una doctrina importante. Leímos en 1 Tesalonicenses la semana pasada, es una doctrina importante, ¿verdad? La vida eterna, la justificación por la fe, pero la segunda venida, y quisiera decirles unas cositas, ya que empezamos un año nuevo también. Amados hermanos, leímos acerca de la venida del Señor, porque es importante. Como les mencioné en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Guardar las cosas y guardar la enseñanza, la doctrina. Amados hermanos, en este año que hemos comenzado, que nosotros, ¿verdad?, prestemos oídos a estas cosas. Qué importante es estudiar la profecía. Nos ayuda a que no seamos engañados fácilmente y recibiendo información incorrecta. Nos ayuda a memorizar esas promesas de Dios para que sean una guía, un confort, una seguridad y una paz, ¿verdad? Y para prepararnos para posible persecución también. También intensifica nuestro deseo de compartir el Evangelio con otros porque sabemos que la venida del Señor está cerca para que ellos puedan conocer a Cristo. Nos motiva para
para estar preparados para la venida de Cristo, que Cristo nos encuentre, ¿verdad? Haciendo lo que tenemos que hacer y actuando según la sana doctrina y adornando esa doctrina de Cristo en nuestras vidas, para que nos enfoquemos, nos animemos a enfocarnos en las cosas que son más importantes, redimiendo el tiempo porque los tiempos son malos. Que nos recuerde que hay consecuencias al pecado también. La venida de Cristo va a ser asociada con juicios y nosotros tenemos que estar saber que los pecados tienen consecuencias y recordarnos que también nos ayuda a entender que en el Señor, a pensar más en el Señor y a pensar menos en nosotros. También nos da la seguridad, también nos enseña, cuando pensamos en la venida del Señor, una doctrina, una enseñanza muy importante, también nos enseña a, a que Dios está en total control, Él es soberano. También nos enseña, nos ayuda, nos anima a remover cualquier miedo o confusión que haya acerca del futuro. También nos ayuda a orar más, a tener más esperanza y, y a saber que el mundo no es nuestro hogar y que lo mejor está por venir. Y amados hermanos, mientras nosotros caminamos en este mundo siguiendo la sana doctrina, tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina y que esa palabra está adornada, ¿verdad? Como dice aquí, que adorne, que para que en todo, no defraudando, sino mostrándote fieles en todo, para que adornando la doctrina de Dios, nuestro Salvador, para que adornen la doctrina, que nuestra vida sea adornada de esas cualidades de Cristo y que con nosotros esperamos a Él, nosotros sabemos que hay algo mejor por venir, amados hermanos, y eso va a transformar nuestras vidas. O sea, amados hermanos, que perseveremos en la sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles, y que esa doctrina sea adornada, y que esos adornos sean los adornos de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros. Vamos a orar.